saludo a cada uno de ustedes y gracias por estar en este espacio Enfoques de Plenitud, donde profundizamos en la plenitud que nos habita para generar reino desde esta plataforma para el disfrute total de la asignación de vida que nos ha tocado en nuestra generación. Bien, queremos ver en esta tarde, el tema de este estudio es mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Qué importante es tener una mentalidad de estas. Es muy importante porque la mentalidad de reino supera a la mentalidad religiosa que nosotros teníamos anteriormente. La mentalidad de religión siempre está condicionada a ciertos actos, a ciertas creencias, a ciertos paradigmas, y al final del día es una mentalidad que tiene limitaciones. Pero la mentalidad de reino va más allá de todo eso. Entonces, para nosotros entrar en esa mentalidad de reino, si no somos capaces de abortar todo concepto aprendido y concebido desde la premisa que ya todo fue cumplido, entonces estaremos cargando en el vientre mental un feto religioso de hace 2000 años, queriendo resucitarlo, queriendo tenerlo activo de una u otra manera para tenerlo vivo en nuestro tiempo. Es importante el desapego de toda la limitación que aprendimos y que nos formó a tener esa mentalidad de religiosa. Es bien importante. Cuando entramos en ese desapego, entramos en el divorcio, una separación de una mentalidad que tenía límites para entrar en una mentalidad del reino presente. La mentalidad del reino presente tiene un potencial de empoderarte a ti por encima de todas las cosas. Entonces es bien importante el desapego del pasado, de los condicionamientos de una información que no está para el tiempo nuestro, no estaba para el tiempo correcto. Entonces, en ese desapego, cuando se produce, ese desapego trae cambios con el presente. La finalidad del reino presente es para que se entienda que no se puede estar en pie dos reinos a la vez. El reino de la muerte y el reino de la vida. El reino de la condenación y el reino de la justificación. No se puede tampoco en estos dos reinos que supuestamente quisiéramos que estés en pie, no se pueden combinar sus leyes, sus estatutos, sus decretos que cada uno tiene. No se puede combinar el uno con el otro, porque sería como la expresión que dijo Jesús en sus días. En Lucas 5:36, Jesús hablando a los de su tiempo les dijo, una parábola, nadie corta, oye ese término, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, óyete esto, si lo hace, en otras palabras, yéndose en contra de una ley, si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. La mentalidad del reino presente hoy en día es no poner parches del vestido viejo del pasado. El vestido viejo es toda la mentalidad bíblica. Ese es el vestido viejo. Toda la mentalidad, toda la estructura bíblica es el vestido viejo. Y cuando tú quieres sacar un parche de ahí y colocarlo al vestido nuevo, que es la plenitud con la cual tú naciste, que es el vestido tuyo,
Cuando tú pones parches, no armoniza, dijo Jesús, no armoniza. Entonces es bien importante tener la mentalidad del reino presente, porque eso te da a ti la capacidad de saber juzgar bien las cosas y no hacer combinaciones al vestido de la plenitud que te habita. Él dijo, nadie puede hacerlo, pero si lo hace, se va a encontrar con el dilema de que la combinación no trae armonía. Y en el reino presente, en el reino de la plenitud, lo que más importa es la armonía. ¿Cuántos hemos escuchado esas grandes sinfónicas donde en el escenario hay 50 hasta 60 personas tocando una música? Pero cada instrumento, así sean 50 personas, cada uno con su instrumento, pero todos llevan una armonía perfecta. No una armonía más o menos, no, tiene que ser una armonía a la perfección. Nadie puede distorsionar ningún sonido que emita su trompeta, ningún sonido que emita su instrumento. Ninguno puede darse el lujo de no estar acorde y armonizar con la música que están tocando. Entonces, si una música, si un concierto se necesita perfección, se necesita estar bien canalizado en lo que están haciendo, pues mira, la mentalidad del reino lo precisa con mucho mayor atención. El mismo Pablo dijo, si la trompeta diere un sonido incierto, ¿quién se preparará para la guerra? Así vosotros también, si por la lengua no dieres una palabra bien comprensible, nadie sabrá, nadie entenderá lo que estás diciendo, pues estarás hablando al aire. Cuando no hay armonía, estamos hablando al aire y nadie va a entender. Y en vez de crear un buen concepto de lo que es la plenitud, estamos distorsionando esa plenitud. Entonces, es importante mantener nosotros esa armonía cuando tú estás claro en lo que es tener una mentalidad de reino. Buscas la armonía. Buscas que todo lo que tú hagas esté en armonía con lo que tú dices. Todo lo que tú hablas que estés en armonía con lo que tú actúas. Cuando tú hablas una cosa pero tu acción es otra cosa, no estás armonizando la plenitud que te está habitando. Una cosa es decir y otra cosa es la práctica. La práctica y el dicho tienen que estar en armonía. El instrumento con el viento que sale y ejecuta sus notas tiene que estar en armonía. Nuestra vida debe ser una armonía perfecta de lo que somos y de lo que manifestamos. Entonces Jesús dijo, nadie puede hacer eso. Y si lo hacen, se van a topar con que no armoniza. Sacar un pedazo del vestido nuevo y colocarlo al vestido viejo. O sacarlo un pedazo del vestido viejo y colocarle al vestido nuevo. Eso no armoniza, no hay armonía en esas combinaciones. El corazón de todo lo que dijo Jesús es simplemente buscar la armonía. No hay armonía en las mezclas. ¿Estás en el reino presente o estás en el pasado? Pero no puedes combinar estas cosas. No se puede combinar. No podemos traer lo consumado para plantarlo en el reino presente. Lo consumado tenía etiquetas y tenía destinatario. Todo lo que se iba a consumar en el tiempo del primer siglo tenía etiqueta y tenía destinatario. Cuando Jesús dijo, consumado es,
La pregunta del millón, ¿qué es lo que se estaba consumando? No es una palabra simple, es una palabra que hay que tomarla muy en cuenta, qué es lo que se estaba consumando. Y cuando algo está consumado, es algo que ya está terminado, acabado, perfeccionado, hecho, cumplido está. Entonces, cuando él dijo consumado es, se estaba consumando la ley, se estaba consumando el pecado que había entrado por medio de un hombre, se estaba consumando la condenación, consumando la destitución, se estaba consumando el pecado capital por el cual vino el juicio, que esa era la transgresión de Adán. Pablo dice que el juicio vino a causa de un solo pecado, no de muchos pecados, vino de un solo pecado, y ese uno solo pecado fue la transgresión de Adán. Pero en ese consumado se consumó todo eso. Pero la pregunta siguiente y la otra pregunta del millón, ¿a favor de quién se consumó todas esas cosas? ¿A favor de los que estaban en la condición de pecado, en la condición de destitución, en la condición de muerte, en la condición de separados? Ellos tenían esa etiqueta. El pecado era una etiqueta, la destitución era una etiqueta, la muerte era una etiqueta. Y entonces el consumado era a favor y estaba dirigida a los que tenían esa etiqueta. Tú y yo llegamos a este mundo sin etiqueta. Sin etiqueta. Técnicamente nosotros llegamos a este mundo sin etiquetas. ¿Sabes quién te puso y quién nos puso la etiqueta? El sistema. Porque tampoco entendió el sistema lo que había pasado. Entonces nos etiquetaron de pecadores. Nos etiquetaron de destituidos, de muertos. Nos hicieron hacer hasta la oración del pecador. Nos etiquetaron. Pero tú naciste sin etiqueta. Lo que pasa es que estaba imperando una mentalidad de un reino de muerte. Aunque ya ese reino había terminado, pero ellos trajeron al tiempo presente ese reino. Por eso decíamos al comienzo, si no somos capaces de abortar ese feto religioso de nuestra mente, mantendremos ese feto muerto en el vientre mental religioso. Hay que abortarlo. Tú y yo llegamos a este mundo sin ninguna etiqueta. Llegaste en plenitud. Llegaste en la era más preciosa que Dios puede tener para los suyos. Llegamos en esa plenitud, llegamos en esa excelencia, llegamos en ese reino, el reino de su plenitud. Entonces, cuando nosotros concientizamos con lo que nosotros llegamos a este mundo, eso es lo que te da a ti las alas para volar y volar sin límites. Por eso nosotros no estuvimos allí. No estuvimos porque nunca tuvimos etiqueta. Ni tampoco fue el destinatario para nosotros. No fue para nosotros. Este es el verdadero corazón de lo que es la plenitud. Este es el corazón de la plenitud. Que llegamos sin etiquetas de pecado, ni de muerte, ni de condenación. No hubo etiquetas para nosotros. El sacrificio fue destinado a los destinatarios que tenían etiquetas. Nosotros llegamos sin etiquetas. Entonces, qué importante es tener la mentalidad de reino. ¿Tú sabes por qué es importante? Porque no estaremos haciendo daño al que nos escucha. Hay una gran responsabilidad tener mentalidad de reino. La responsabilidad es que todo lo que sale de tu boca tiene un efecto. ¿Haces que la gente descubra con lo que nació o haces que se sienta en condenación, siendo eso una farsa y una mentira?
Es como que si nosotros enseñáramos a la gente la manera como ellos pueden desintoxicarse del vicio de las drogas cuando ellos nunca han usado drogas. Eso es lo que hace el sistema. Tratar a todos como drogadictos religiosos. Tratar de desintoxicar a la gente del opio de la religión o del opio del pecado cuando nunca estuvieron con esa etiqueta. El reino presente es tan sagrado, es divino, es eterno, que no se debe combinar con hojarascas, porque es sublime como su misma esencia. La plenitud que te habita no la podemos nosotros combinar ni hacer parches con esas etiquetas. La mentalidad del reino presente supera todo y con nada se compara. Cuando tú haces una mirada a tu interior, te autodescubres. Una vez dijo el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese término examinar es, oye, revísate interiormente. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú posees? ¿Con qué naciste? La etiqueta te la pusieron en tu mente, pero interiormente tú no tienes etiqueta. Revísate interiormente. Escudriñate interiormente. No escudriñes la Biblia, escudriñate a ti mismo. Dijo Pablo, ¿qué? ¿Acaso vosotros no sabéis que sois templo y que Dios habita en vosotros? Examinaos, no dejes que otro te examine, porque si otro te examine te va a calificar a la mentalidad que él posee. Examínate tú mismo. Y cuando tú te examinas a ti mismo, vas a tener la mentalidad del reino porque vas a entender lo que tú posees no es cualquier cosa. Tener mentalidad de reino es vaciarse de todo contenido perecedero, de paradigmas que no sirven, para conectarse con tu contenido interno y sin límites con el cual tú naciste y que está en ti para siempre. Ese es el reino inconmovible que te habita. El reino que anunciaba Jesús en el primer siglo era muy diferente al reino presente. ¿Sabe por qué? Porque era un reino condicionado. ¿Y por qué era un reino condicionado? Porque ellos estaban en el tiempo de las transiciones todavía. Todavía él estaba en el proceso de consumar las cosas. Porque no estaban todavía cumplido nada. Él estaba vivo y estaba enseñando todavía. Por eso el reino que él anunciaba era un reino que demandaba condicionamiento. Mira cómo dice Mateo 5, el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Óyete esto. Para que el reino, o para uno tener acceso al reino, había que ser pobre de espíritu. Entonces ese era el condicionamiento para ser parte de ese reino. Jesús trató con una audiencia posicionalmente pobre y desconectada. No se podía dar el paso cuántico mientras él aún estaba vivo. No había nada sido consumado. Era de ganarse el reino por medio de obras y por medio de esfuerzos. Él dijo en una ocasión, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Era un esfuerzo para ganarse el reino. Mateo 19:21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces vas a tener tesoros en el cielo y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, mientras él estaba en pie y no se ejecutaba su sacrificio, nadie era perfecto. Había que ir para dar esa perfección. Es por eso que el libro de los Hebreos menciona y dice que con su ofrenda, con la ofrenda que él hizo perfectos para siempre a los santificados.
Nosotros no necesitamos de que nos hagan perfectos, porque cuando tú naces en plenitud, naces con todo el paquete, porque tú no tenías etiquetas. A ti no había que hacerte perfecto, naciste en esa perfección. En el reino del primer siglo en el que se estaba anunciando Jesús, si eras pobre y tú vendías lo que tienes, entonces podías ser perfecto, podías tú ganarte el cielo. Mateo 26:11 dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿Por qué dijo Jesús siempre tendréis pobres? ¿Acaso no había chance de que no haya pobres o que se deje de ser pobres? Porque hoy en plenitud, aunque tú no tengas ni un centavo en el bolsillo, la plenitud te hace pensar que tú eres dueño de todo, que tú posees todo, porque ese es posicionalmente. La riqueza no está en el bolsillo, la riqueza está en tu mente. Cuando tú eres rico en tu mente, cuando sabes quién tú eres, tienes conexión con la plenitud en tu mente, esa plenitud genera abundancia. No genera pobreza, genera abundancia. El vocabulario de Jesús no es que estaba mal, sino que ese vocabulario estaba en línea con los tiempos, porque él no había todavía consumado todas las cosas. Así se vivía en el primer siglo. Y él no podía saltar, como decíamos anteriormente, no se podía dar el paso cuántico para que disfruten de la plenitud, porque había que esperar el proceso. Nosotros no tuvimos que pasar por ningún proceso. Nosotros no estuvimos a la espera de nada, porque ya nacimos en plenitud. Les dijo una vez Jesús a los suyos, aún yo tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ya todo estaba delineado para que así tenía que funcionar. Él tenía muchas cosas, pero no podía violar los principios. Mientras él estaba en pie, no podía violar. Él dijo una ocasión, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. ¿Solo con quién? Solo para los judíos, porque él vino para los judíos. Él vino a los perdidos de la casa de Israel como buen judío. Si no muere, se queda solo con judíos. Entonces él tenía que morir, tenía que dar ese paso cuántico para que se consumara todas las cosas y hacer efecto esa plenitud que te coloca y te empodera en grandes cosas. ¿Por qué el reino de hoy es tan diferente al reino del primer siglo? Simplemente fue por las transiciones a que se estaban dando en el primer siglo. Había que cumplir para dar apertura a lo que es eterno y que no se mueve, es inconmovible. La mentalidad del reino supera todo. ¿Es su misma mente activada en nosotros? Monitoreando desde tu interior, y en su mente no está activo su pasado cuando él tomó cuerpo para dar fin a lo establecido. Escúchate esto. Hoy Dios no se acuerda de su pasado. ¿A quién le gusta acordarse de su pasado? ¿Recuerdas que una ocasión el mismo Pablo dijo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo ya no? Eso terminó, eso es periódico de ayer, eso ya terminó. No podemos identificarnos con el Nazareno porque el Nazareno no fue para nosotros. Tu posición es mayor y es más excelente. La mentalidad de reino no está en lo consumado. La mentalidad de reino está en tu interior, con tecnología de punta, activa, para producir vida presente y sin mezclas. Fusiónate en esa mentalidad de reino que está dentro de ti. Haz la conexión, enfócate en lo que tú eres, enfócate en lo que tú tienes, enfócate en con lo que tú llegaste a este mundo. Llegaste en plenitud. Y la plenitud genera vida, genera luz, genera paz, genera abundancia, genera prosperidad. Vaciémonos de todo contenido pasado. Abortemos todo concepto aprendido y saquemos la vida y la inmortalidad que está ligada a la plenitud que te habita.
Hasta la próxima, cuando juntos estemos de nuevo en enfoques de plenitud.